Mi nombre, el que me dieron mis padres, es Javier Morales, pero por 10 largos y malditos años, el mundo me conoció como el ingeniero, o a veces sombra digital. Yo era el hombre que construyó desde cero toda la red de comunicación secreta para el cartel de Sinaloa, para el mismísimo Chapo Guzmán. Viví escondido por años, bajo otro nombre, en un país frío y tranquilo del norte de Europa, pensando que había escapado. Pero ayer, mientras tomaba un café, mi celular vibró. Era una notificación de una red social vieja, una que no usaba en una década. Un perfil sin foto me mandó un mensaje. Era solo una imagen. Un plato de chilaquiles rojos, idénticos a los que mi mamá, que en paz descanse, me hacía en Culiacán. La leyenda decía: «Te extrañamos en la mesa, ingeniero». Se me heló la sangre. Es un código. Me encontraron. ¿Cómo es que un hombre que juró proteger a su familia terminó siendo su verdugo? Hoy se los voy a contar todo. ¿Alguna vez han sentido ese miedo real? Ese que te cala hasta los huesos y te dice que el juego se acabó. No hablo de un susto en una película. Hablo de saber con toda certeza que tu cabeza tiene precio y que acaban de reactivar la orden para cobrarlo. Ese soy yo, ahora mismo. La vida que construí, esta mentira de paz, se acaba de hacer añicos con una simple foto de chilaquiles. Sé que allá afuera, en algún lugar, hay alguien preparándose para buscarme, para cumplir una orden que se dio hace años. Mi historia no es una de poder ni de gloria, es una de estupidez, de amor mal entendido y de un pacto con el diablo que nunca jamás se termina de pagar. Si quieren saber cómo se siente que te pongan fecha de caducidad, suscríbanse a este canal y denle like al video, porque lo que van a escuchar es el sonido de un hombre muerto que todavía respira. Antes de ser el ingeniero, yo era solo Javier, un morro de Culiacán, Sinaloa, que se la pasaba pegado a una computadora. Crecí en una casita humilde, de esas donde el calor se mete hasta en los huesos y el olor a frijoles recién hechos es el pan de cada día. Mi jefa, mi santa madre, se desvivía para que a mí no me faltara nada, sobre todo los estudios. Yo era su orgullo. Me decían que era un genio con los códigos, que mis dedos volaban en el teclado como si tuvieran vida propia. Mi sueño no era tener yates ni mansiones, ¿qué va? Yo solo quería sacar a mi mamá de trabajar, comprarle una casa con aire acondicionado y verla descansar. Quería devolverle un poquito de todo el sacrificio que hizo por mí. Ese era mi único motor, mi única ambición en este mugre mundo. Tenía un futuro que pintaba para bueno, ¿saben? Justo había conseguido una chamba en una empresa de tecnología en Guadalajara. Era un trabajo de verdad, con contrato, con seguro, con todo eso que uno ve en las películas. Estaba desarrollando un software de seguridad y mis jefes decían que tenía un talento especial, que iba a llegar lejos. Por primera vez en la vida sentía que el suelo estaba parejo, que el hijo de una trabajadora de Culiacán podía competir con cualquiera. Le mandaba lana a mi mamá cada quincena y le juraba por teléfono que ya merito la sacaba de apuros. La sentía tan orgullosa, tan llena de esperanza. Creíamos, de verdad que creíamos, que lo más difícil ya había pasado. Qué pendejo fui. Pero el destino es un cabrón con muy mala leche. Un día, recibí una llamada. Mi mamá se había desmayado en el trabajo. Lo que siguió fue una pesadilla de hospitales con olor a cloro y doctores con cara de funeral. El diagnóstico cayó como una sentencia. Un tipo de cáncer raro, agresivo y cabronamente avanzado. Los médicos de aquí, en México, fueron honestos. Le daban unos meses, a lo mucho. Nos dijeron que no había nada que hacer, que nos preparáramos. Ver a la mujer que te dio la vida, esa roca inquebrantable, hacerse chiquita y frágil en una cama de hospital, ese dolor te parte el alma, te quiebra por dentro de una forma que no tiene reparación. Yo me negaba a aceptarlo, simplemente no podía. Fue uno de los doctores más jóvenes quien me dio una luz, una lucecita culera y casi inalcanzable. Me habló de un tratamiento experimental en Houston, en los Estados Unidos. Una nueva terapia que estaba dando resultados increíbles, pero que costaba un ojo de la cara y el otro también. La cifra que me dio era astronómica, algo que ni en 10 vidas de programador podría juntar. Sentí como si me hubieran puesto una montaña encima. Tenía la cura enfrente, la posibilidad de salvarla, pero estaba
detrás de un muro de billetes verdes que era imposible de escalar. La desesperación empezó a comerme vivo. Pasaba las noches en vela, viendo a mi madre dormir, oyendo su respiración débil, y la rabia me consumía. Toqué todas las puertas que se puedan imaginar. Pedí préstamos en bancos que se rieron en mi cara. Busqué fundaciones que me pusieron en listas de espera de años. Hasta intenté vender todo lo poco que teníamos. Nada. El tiempo corría, y la salud de mi mamá se iba en picada con cada amanecer. Fue en una de esas noches de insomnio, con la cara de mi madre grabada en la mente, que la idea cruzó mi cabeza por primera vez. Una idea oscura, prohibida. Yo tenía una habilidad. Podía moverme por el mundo digital como un fantasma, entrar y salir de sistemas sin ser visto. ¿Y si usaba ese don para algo más? ¿Y si cruzaba la línea, solo un poquito, solo lo suficiente para conseguir el dinero? Empecé con cosas chicas, fraudes pequeños por internet, desviando centavos de transacciones, grandes, cosas que nadie notaría, pero que sumadas empezaban a hacer algo. Era peligroso y sudaba frío cada vez que lo hacía, pero la imagen de mi madre me daba un valor que no sabía que tenía. No tardé mucho en llamar la atención, pero no de la policía. En Culiacán, cuando alguien demuestra ser bueno para algo que se mueve en las sombras, la noticia corre rápido. Un día, mientras estaba en un café internet, se me sentó un tipo al lado. No me amenazó, ni siquiera levantó la voz. Solo me dijo que sus patrones habían escuchado de un muchacho muy hábil y que querían platicar conmigo. El encuentro fue en la parte de atrás de un restaurante de mariscos. El olor a ajo y a peligro se mezclaban en el aire. No estaba el Chapo, claro que no, ni siquiera uno de sus lugartenientes principales. Era un reclutador, un hombre con ojos fríos que iba directo al grano. Me dijo que sabían de mi situación, de mi madre, del hospital. Me ofrecieron un trato, así de simple. No me ofrecieron dinero, no, directamente. Me ofrecieron la solución. Nosotros nos encargamos de todo lo de tu mamá, me dijo el tipo. El mejor hospital, los mejores doctores, el tratamiento completo, no importa cuánto cueste. A cambio, ese talento que tienes ahora nos pertenece. No me pidieron que lo pensara, sabían que no tenía otra opción. Esa noche no dormí. Vi el techo de mi cuarto y puse en una balanza la vida de mi madre contra mi propia alma. ¿Era un pacto con el diablo? Sin duda. Iba a vender mi libertad y mi conciencia para siempre, absolutamente. Pero luego pensaba en su sonrisa, en todo lo que había hecho por mí, y la decisión se volvía la única posible. Al día siguiente, los contacté. Mi única condición fue esa. Ustedes salvan a mi jefa, y yo soy suyo hasta que me muera o ustedes me maten. Aceptaron sin pestañear. Ese día, Javier Morales, el programador con un futuro brillante, murió. Y en su lugar, con el corazón lleno de amor y veneno, nació el ingeniero. Si alguna vez han tenido que tomar una decisión que saben que los va a destruir, pero lo hacen por alguien que aman, comenten aquí abajo qué fue lo que los empujó. A veces, las peores decisiones nacen de las mejores intenciones. Cuando entré, me di cuenta de que el cartel, con todo su poder y su dinero, operaba en la edad de piedra digital. Usaban radios de alta frecuencia y celulares desechables. Por favor, era un chiste. La policía y los gringos podían escucharlos casi nomás con poner la oreja. Mi primera chamba fue hacer un diagnóstico y mi conclusión fue brutal. Su seguridad era una porquería. Les dije que necesitaban tirar todo a la basura. Al principio me vieron con cara de ¿y este pendejo quién se cree? Pero el miedo a ser atrapados era más grande que su orgullo. Me dieron luz verde, un cuarto lleno de equipo y un presupuesto que parecía infinito. Mientras ellos ponían los billetes, la clínica en Houston me mandaba reportes. Mi mamá estaba respondiendo al tratamiento. Cada línea de código que escribía, la escribía con su vida en mi mente. Me encerré semanas enteras. No dormía, apenas comía. Vivía de café y del miedo a fallar. Construí una red desde cero. Algo que ni en mis sueños más locos de programador había imaginado. Creé una aplicación de mensajería interna, solo para nosotros, con un cifrado que ni la NSA podría romper. Diseñé un sistema de servidores en cadena que rebotaban la señal por todo el mundo.
haciendo que rastrear el origen de un mensaje fuera como buscar una aguja en un pajar de tamaño mundial. No era solo un sistema de comunicación, era una fortaleza digital, un fantasma, y yo era el guardián de esa fortaleza. Cada vez que el sistema repelía un intento de hackeo o desviaba a las autoridades, sentía un orgullo torcido, una sensación de poder que daba miedo. La primera prueba de fuego fue coordinar el movimiento de un cargamento importante por la sierra. Antes hubiera sido un desmadre de radios con claves tontas y mucho riesgo. Con mi sistema fue como una sinfonía. Desde mi computadora en Culiacán, yo era el director de orquesta. Veía en tiempo real la ubicación de los convoys, las patrullas federales a kilómetros de distancia, y les mandaba rutas de escape con un solo clic. La comunicación era perfecta, silenciosa, invisible. El cargamento llegó a su destino sin un solo tiro, sin contratiempos. Esa noche, uno de los jefes, un tipo al que todos le temían, me puso una mano en el hombro y solo dijo: «Bien hecho, ingeniero». Ahí me bautizaron. Ahí dejé de ser Javier para siempre. Con el tiempo, las misiones se volvieron más complejas. Una vez tuvimos a un grupo de sicarios acorralado por los marinos. Sus radios no servían y estaban a punto de caer. Desde mi silla, a cientos de kilómetros, me metí en las redes de la ciudad. Provoqué un apagón en 3 colonias para crear caos y usé los mapas de drenaje público para guiar a los tipos por las alcantarillas hasta una casa de seguridad. Escuchaba la balacera por sus micrófonos, sus respiraciones agitadas, y yo, con una calma que me helaba la sangre, les decía a la derecha: «Suban por esa escalera, no hagan ruido». Los saqué de ahí, salvé a una docena de asesinos, y lo peor de todo es que en ese momento no sentí remordimiento. Sentí que había ganado una partida de ajedrez muy cabrona. Mi fama creció como la espuma dentro de la organización. Me volví la sombra, el mito. Pregúntale al ingeniero. El Inge lo resuelve. Me gané la confianza de los tenientes más cercanos al patrón. Ya no me hablaban como a un empleado, sino como a una pieza clave. Me consultaban estrategias, me pedían consejo, y el dinero llegaba a raudales. De repente, tenía más lana de la que podía gastar. Compré la casa que le prometí a mi mamá, pagué sus deudas, le puse enfermeras privadas. Ella no preguntaba de dónde salía todo. Solo me veía con esos ojos llenos de orgullo, creyendo que su hijo era un chingón en el mundo de la tecnología. Y en cierto modo no mentía del todo. Eventualmente me llevaron a conocer al jefe, al mero mero, Joaquín Guzmán. La reunión no fue en una mansión, sino en una cabaña perdida en la sierra. El hombre era más bajo de lo que imaginaba, pero su mirada, no hombre, esa mirada te pesaba, te escaneaba hasta el alma. No hablamos de códigos ni de tecnología. Me preguntó por mi mamá. Sabía su nombre, en qué hospital estaba, cómo iba el tratamiento. Fue su manera de decirme: «Sé todo de ti. Tu mayor fortaleza es también tu mayor debilidad, y me pertenece». No, necesité escuchar una amenaza para entender el mensaje. A partir de ese día, supe que yo no trabajaba para el cartel. Yo era propiedad del cartel. No había marcha atrás. Mi vida se partió en dos. Por las mañanas, era Javier, el hijo devoto. Hacía videollamadas con mi mamá. La veía con más color en la cara, riéndose, contándome de las telenovelas que veía con las enfermeras. Le mandaba flores, le cumplía cualquier capricho. Verla feliz era como una droga, una justificación para todo. Pero en 1990, cuanto colgaba, me ponía los audífonos y me convertía en el ingeniero. Me sumergía en un mundo de violencia, logística de drogas y órdenes de ejecución. En una pantalla tenía la sonrisa de mi madre y en la otra un mapa con puntos rojos que significaban hombres que no verían el amanecer. La dualidad era tan brutal que a veces sentía que mi cerebro se iba a romper en dos. Poco a poco, la violencia se volvió abstracta. Las palabras en mis chats encriptados perdieron su significado real. Limpiar la plaza no era más que una tarea en mi lista de pendientes. Poner a dormir a un soplón era cerrar un ticket en el sistema. Me convencía a mí mismo de que solo era un mensajero, un plomero digital que mantenía las tuberías funcionando.
No apretaba el gatillo, no empacaba la droga, no le veía la cara a las víctimas. Era solo parte del trabajo. Una chamba macabra, pero una chamba al fin y al cabo. Me repetía esa mentira todos los días, a todas horas, para poder mirarme al espejo sin vomitar. Era el mecanismo de defensa que mi mente creó para no volverse completamente loca. Pero la culpa es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde meterse. A veces, en medio de la noche, me despertaba sudando frío. Veía los regalos caros que le había comprado a mi mamá, la comida gourmet en mi refrigerador, y todo se sentía sucio, manchado de sangre. Sentía una felicidad inmensa al ver a mi madre recuperándose, pero esa felicidad venía con un sabor a ceniza, a podrido. Sabía que cada día extra, de vida que ella tenía, probablemente le costaba la vida a alguien más en alguna parte. Estaba atrapado en una jaula de oro que yo mismo había construido. Era el arquitecto de un imperio de comunicación que movía veneno y muerte, y el único beneficiario era el amor de mi vida. Así llegué a la cima de mi pequeño infierno. Era intocable, respetado y fundamental para la operación más grande del mundo. El Chapo confiaba en mi sistema, sus hombres en mis habilidades. Mi madre estaba viva y estable, gracias al dinero manchado que yo generaba. En el papel, lo había logrado. Había hecho el pacto y hasta ese momento parecía que el diablo estaba cumpliendo su parte del trato sin pedirme nada a cambio que no pudiera soportar. Pero el diablo siempre cobra, compa. Y cobra con intereses. Yo estaba en lo más alto, justo en el borde del precipicio, a punto de recibir la orden que lo cambiaría todo y me haría entender que mi alma ya no me pertenecía. ¿Creen que el fin justifica los medios? Si estuvieran en mi lugar con la vida de su madre en la línea, ¿habrían hecho lo mismo? Dejen su opinión en los comentarios. Quiero leerlos y saber si soy el único monstruo en esta historia. La tranquilidad en este negocio es solo el aire que se respira antes del huracán. Todo empezó con un rumor, un susurro en los canales encriptados. Había un soplón, una rata. Un artículo en un periódico digital había expuesto una de nuestras rutas de tráfico por la frontera. No de drogas, algo mucho peor. Tráfico de personas. La nota era detallada, precisa, llena de datos que solo alguien de adentro podía conocer. La paranoia se disparó. Uno de los jefes de seguridad, un animal sanguinario al que apodaban el Martillo, andaba como león enjaulado. Culpaba a la tecnología, a mis sistemas, de ser la fuente de la fuga. Sentía su desconfianza como una pistola en la nuca cada vez que me hablaba. Sabía que la bronca venía para mí, y venía con fuerza. El Martillo era un hombre de la vieja escuela. Desconfiaba de todo lo que no pudiera golpear o balear. Para él, mis computadoras eran cajas de brujería. El artículo no solo nos costó dinero, nos puso a la DEA encima con más ganas que nunca. El patrón estaba furioso. La orden fue clara: encontrar al periodista responsable y al soplón que le dio la información, y hacerlos un ejemplo. El Martillo me citó en una de las bodegas. El aire apestaba a aceite de motor y a miedo. No me anduvo con rodeos. Quería que usara una herramienta que yo había creado, una puerta trasera en mi propio sistema, algo que juré que nunca usaríamos, un software al que llamé Proyecto Espectro. El Proyecto Espectro era mi obra maestra y mi mayor pecado. No era solo para rastrear teléfonos o intervenir llamadas. Era un monstruo. Podía usar cualquier dispositivo conectado a Internet en un radio de 100 metros como un micrófono y una cámara, sin que el dueño se diera cuenta. Podía armar un perfil completo de la vida de una persona en minutos. Era la violación de la privacidad llevada a su máxima expresión, un poder que ningún hombre debería tener. Lo creé como un seguro de vida, una última defensa para el cartel. Y ahora, el Martillo, este carnicero con botas, me estaba ordenando que lo soltara contra un simple periodista. Sentí un escalofrío, pero asentí. Todavía era el ingeniero el que obedece. Me senté frente a mi consola, con el Martillo respirando detrás de mí. Introduje el nombre del periodista en la interfaz del espectro. El sistema se puso a trabajar devorando datos, cruzando información de redes sociales, registros de celular, transacciones de tarjetas de crédito. En la pantalla, la vida de este hombre se dibujaba como un mapa. Sus rutinas, sus miedos,
sus contactos. Era repugnante y fascinante a la vez. En menos de 5 minutos lo tenía. Un punto verde parpadeando en un mapa de la Ciudad de México. Ahí está el hijo de la chingada, gruñó el martillo. Pero yo no podía quitar los ojos de la pantalla. El punto verde estaba fijo, en una zona grande y abierta. Un parque. Acércate más, quiero verle la jeta a este cabrón, ordenó. Con un movimiento del ratón, activé la cámara del celular del periodista. La imagen tardó un segundo en aparecer. Era temblorosa, pero clara. Veía árboles, escuchaba risas de niños. El periodista estaba sentado en una banca, comiendo un helado. No parecía un enemigo del cartel, parecía un papá cualquiera en su día de descanso. Giró el teléfono, quizá para tomar una foto, y entonces la vi. A su lado su esposa le sonreía, y frente a ellos una niñita, no tendría más de 8 años, se columpiaba, con sus piernitas estiradas hacia el cielo, riendo a carcajadas. Una niña con coletas y un vestido de flores. Mi sangre se convirtió en hielo. No era solo un objetivo, era una familia. Sentí que me faltaba el aire. La risa de la niña en el columpio se metió por mis audífonos y retumbó dentro de mi cráneo. Era un sonido puro, inocente. Un sonido que no pertenecía a mi mundo de mierda. Todas las muertes que había facilitado, todos los crímenes que había ignorado, de repente se me vinieron encima. Siempre habían sido nombres en una pantalla, puntos en un mapa. Pero esto era diferente. Tenía un rostro. Tenía el rostro de una niña de 8 años en un columpio. Y yo tenía el poder de apagar su risa para siempre. «Perfecto», dijo la voz de El Martillo en mi oído, una voz fría, sin emoción. «Ya sabemos dónde vive, dónde se mueve. Es hora de arrancar el problema de raíz». No entendí. Al principio, le dije que podíamos esperar a que estuviera solo, que sería más limpio. Él se rió, una risa seca, muerta. «No, ingeniero, no has entendido. El patrón quiere que el mensaje sea claro. Un periodista que jode al cartel, pierde todo, elimina el problema. A él, a la vieja y a la mocosa, a la raíz completa. No quiero cabos sueltos, no quiero testigos». Y entonces colgó, dejándome solo con la orden, con la imagen de la niña y el silencio. Ahí, en ese cuarto oscuro, algo dentro de mí se rompió. En una esquina de mi monitor tenía una foto digital de mi mamá, sonriendo, sana gracias a este dinero sucio. En el centro de la pantalla, una niña inocente se columpiaba, condenada a muerte por ese mismo dinero. Mi creación, el sistema que construí para salvar a la mujer que me dio la vida, ahora me exigía que se la arrebatara a una niña que apenas empezaba a vivir. La balanza se hizo pedazos. Todo el castillo de mentiras que había construido para justificar mis acciones es solo un trabajo. No aprieto el gatillo. Se derrumbó. Vi mi reflejo en la pantalla apagada y por primera vez en años vi al monstruo en el que me había convertido. El amor por mi madre me había llevado al infierno, pero fue la imagen de esa niña la que me recordó que todavía tenía un alma que salvar. No podía hacerlo. Simplemente no podía. Era una línea que ni siquiera yo, en mi punto más bajo, estaba dispuesto a cruzar. Ya no me importaba el cartel, ni el Chapo, ni el martillo. Ya no me importaba ni mi propia vida. En ese instante, supe que prefería morir como un hombre, que seguir viviendo como la herramienta de esos monstruos. La humanidad que había enterrado bajo capas de códigos y dinero sucio, de repente gritó desde el fondo de mi ser. Y por primera vez en mucho tiempo la escuché. La decisión fue instantánea, inevitable. No fue una elección. Fue un acto reflejo de la persona que solía ser. El ingeniero había muerto. Javier Morales, el hijo de mi madre, había vuelto. Y Javier Morales no iba a permitir que esa niña muriera. Iba a traicionarlos. Iba a quemar todo el maldito circo hasta los cimientos, aunque yo me quemara con él. Se había acabado el juego. Era mi turno de mover las piezas, y mi primer movimiento iba a ser salvar a esa familia, costara lo que costara. Iba a usar mi creación, mi monstruo, en contra de mis propios amos. ¿Qué es lo que hace que una persona finalmente diga «hasta aquí»? ¿Cuál es esa línea roja que no cruzarían por nada del mundo, ni por todo el dinero ni por salvar a quien aman?
Pónganlo en los comentarios. Me interesa saber dónde está el límite para los demás. En el momento en que colgué con el martillo, me convertí en una máquina. El miedo y la duda se esfumaron, reemplazados por una claridad helada y furiosa. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Mis dedos volaron sobre el teclado como nunca antes. Lo primero era lo primero, la familia. En lugar de triangular su posición para los sicarios, usé el proyecto Espectro para hacerlos invisibles. Creé perfiles falsos, cloné sus señales de celular y las envié a rebotar por todo el país. Construí un laberinto digital a su alrededor, una tormenta de datos falsos que los haría imposibles de encontrar en las próximas horas. Por primera vez usé mi monstruo para proteger, para dar una oportunidad. Era un cabrón corriendo contra el reloj, sabiendo que cada segundo contaba. Mientras el escudo digital se levantaba, abrí otro canal, uno completamente anónimo y encriptado. Busqué el blog del periodista, encontré una forma de contacto segura y le mandé el mensaje más corto y crucial de mi vida. No puse mi nombre, no di explicaciones, solo escribí: tienen 1 hora para desaparecer. Tomen a su familia y corran. No vayan a casa, no usen sus tarjetas, no llamen a nadie. Vienen por ustedes. Consideren esto la única advertencia que recibirán. Sabía que sonaba a locura, a una broma de mal gusto, pero recé, con toda la fe que no sabía que tenía, para que ese hombre sintiera el terror en mis palabras y me hiciera caso. Su vida y la de su familia dependían de que confiara en un fantasma. El siguiente paso era quemar mis naves, traicionar. Pero de verdad, durante años había acumulado pruebas, guardado registros, hecho copias de seguridad de las operaciones más sucias, como un seguro de vida. Ahora era el momento de cobrarlo. Recopilé todo lo que tenía sobre la red de tráfico de personas: nombres, rutas, cuentas bancarias, fotos. Lo empaqueté todo en un archivo cifrado y se lo envié a un contacto de la DEA que había cultivado en secreto. Fue como apretar el botón nuclear. Sabía que con ese solo correo había desatado el infierno. No solo estaba desobedeciendo una orden, estaba declarándole la guerra a la organización criminal más poderosa del planeta. Y lo estaba haciendo desde el mismísimo corazón de su sistema. Ahora me tocaba a mí borrarme. Comencé la secuencia de autodestrucción de mi identidad digital dentro del cartel, uno por uno. Eliminé mis accesos, mis registros, mis alias. Corrompí las bases de datos que yo mismo había creado para que no pudieran usar mi trabajo en mi contra. Fue como realizar una cirugía a corazón abierto en el cerebro del cartel, extirpando mi propia existencia. Cada línea de código que borraba era un portazo en la cara de los hombres a los que les había dado tanto poder. Era un suicidio digital, un acto final de desafío. En menos de 10 minutos, para el sistema del cartel, el ingeniero había dejado de existir. Solo quedaba Javier, el fugitivo, la lana. Necesitaba la lana para sobrevivir. Tenía cuentas en paraísos fiscales, billeteras de criptomonedas, todo listo para un día como este. Empecé a mover el dinero, a rebotarlo entre docenas de cuentas anónimas, convirtiéndolo en un fantasma imposible de rastrear. No agarré todo, solo lo suficiente para desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar muy, muy lejano. El resto lo dejé. No quería su dinero sucio, solo quería comprar mi libertad. Mientras los bits y los bytes de mi fortuna robada volaban por el mundo, yo ya estaba metiendo un par de cosas en una mochila que siempre tenía lista junto a la puerta. Una identidad falsa, pasaportes, efectivo, el kit de supervivencia del traidor. Salí de mi departamento sin mirar atrás. Cada sombra en la calle parecía un sicario, cada carro que pasaba era una amenaza. Conduje como un loco, sin rumbo fijo al principio, solo para alejarme de Culiacán, el epicentro de mi infierno personal. Tomé carreteras secundarias, caminos de terracería, todo para evitar los retenes que, sabía, ya estarían buscándome. Cruzar la frontera fue lo más aterrador que he hecho. Cada segundo que pasé hablando con el agente de migración, esperaba escuchar un grito, sentir el frío del acero en mi nuca. Pero mi identidad falsa aguantó. El carro cruzó la línea, y por un instante, un maldito y estúpido instante, me sentí libre. Creí que lo había logrado.
Una vez en Estados Unidos, en un motel de paso que olía a desinfectante barato y a sueños rotos, intenté hacer la llamada más importante. Marqué al hospital en Houston. Quería asegurarme de que el pago del mes estuviera cubierto. Quería escuchar la voz de la enfermera diciéndome que mi mamá estaba estable, pero la llamada no entró. Lo intenté de nuevo. Nada. Una operadora me decía que el número estaba restringido. El corazón me empezó a latir con una fuerza descomunal. Sentí un frío que no era del aire acondicionado. Ellos no. Necesitaban encontrarme. No necesitaban balas para destruirme. Ya sabían exactamente dónde golpear. Y lo estaban haciendo. Conseguí otro teléfono y llamé haciéndome pasar por un familiar lejano. Después de 1000 pretextos, una administradora con voz de hielo me lo confirmó. Lo siento, señor. El patrocinador corporativo del tratamiento de la señora Morales retiró todos los fondos esta mañana, de forma inmediata. Los pagos han cesado. La escuché seguir hablando de opciones, de planes de pago, pero su voz se convirtió en un zumbido. Colgué. Me quedé sentado en la orilla de la cama, viendo la pared sucia. Lo entendí todo. Su venganza no era un balazo en la cabeza, era algo mucho más cruel, más refinado. Me iban a obligar a ver, desde lejos y sin poder hacer nada, cómo se moría la única persona por la que había vendido mi alma. Los siguientes meses fueron una tortura. Hablaba con una prima a escondidas. Ella me daba los reportes. Sin los medicamentos experimentales, el cáncer regresó con la fuerza de un tsunami. Cada noticia era peor que la anterior. Me contaba que mi mamá preguntaba por mí, que no entendía por qué no la llamaba, y yo no podía decirle. No podía explicarle que cada llamada era un riesgo, que si sabían que hablaba con ella, la pondría en un peligro todavía mayor. Estaba atrapado en una jaula de mi propia creación, escuchando cómo la vida de mi madre se apagaba a miles de kilómetros de distancia, sabiendo que yo era el culpable. Yo había firmado su sentencia de muerte el día que decidí salvar a esa niña. Un día mi prima me llamó llorando. No tuvo que decir nada. Lo supe por su silencio. Mi mamá se había ido. Se fue en la noche, dormida. Me quedé con el teléfono en la oreja, sin poder decir una palabra, sin poder llorar. Sentía un vacío tan grande, tan absoluto, que parecía que me iba a tragar. Todo se había acabado. Todo el sacrificio, el pacto con el diablo, el dinero, el poder, las noches sin dormir, todo había sido para salvarla. Y al final, la había perdido. Había fallado de la manera más miserable y dolorosa que se pueda imaginar. La única luz en mi vida se había apagado para siempre, y yo ni siquiera pude estar ahí para sostener su mano. El peso de la ironía me aplastó. Salvé a una familia, sí. En algún lugar del mundo, un periodista, su esposa y su hija de 8 años estaban vivos gracias a mí. Cumplí con ese acto de humanidad que creí que me redimiría. Pero, ¿a qué costo? El universo me había cobrado la factura de la forma más cabrona posible. Para salvar a unos extraños tuve que sacrificar a la única persona que amaba. Mi victoria moral se sentía como una derrota total. Me había convertido en el héroe de una historia que nadie conocería y en el villano de la única historia que de verdad me importaba, la de mi madre. El dolor de esa pérdida es un ancla que llevo atada al cuello todos los días. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Salvar 3 vidas a cambio de una. Suena lógico, ¿no? Pero la vida que se perdió era la de mi madre. Y esa es una ecuación que mi corazón hasta el día de hoy no puede resolver. Si el video les está impactando, si sienten este nudo en la garganta, compártanlo. Tal vez mi historia, esta confesión de un fracasado, pueda evitar que alguien más piense que puede jugar con el diablo y salir ganando, porque créanme, al final, la casa siempre gana. Ahora vivo aquí, en un país cuyo nombre ni siquiera importa, porque para mí, todos los lugares son iguales. Son grises, fríos y solitarios. El programa de protección a testigos te da una nueva identidad, un trabajo mediocre en una oficina y un departamentito silencioso. Te dan una segunda oportunidad de vivir, pero se les olvida darte una razón para hacerlo. Mis días son una copia del anterior. Me levanto, trabajo, como solo, duermo.
No tengo amigos, no puedo tenerlos, no puedo enamorarme, no puedo confiar en nadie. Soy un fantasma, un hombre sin pasado y sin futuro, atrapado en un presente monótono que es mi verdadera cadena perpetua. Creí que esto era seguridad, pero la verdad es que es solo una forma más lenta de morir, un castigo disfrazado de salvación. Durante años me mentí a mí mismo, me convencí de que estaba a salvo, de que me había perdido en el mundo y que ellos, con el tiempo, se olvidarían del ingeniero. Construí una rutina, una pequeña burbuja de falsa normalidad. Aprendí el idioma local, encontré un café donde el dueño me saludaba por mi nuevo nombre. Casi, empecé a creérmelo. Pero la notificación de ayer, esa maldita foto de los chilaquiles de mi mamá, reventó la burbuja. Fue un recordatorio brutal y directo. Para ellos, el tiempo no pasa y el olvido no existe. No importa cuántos kilómetros ponga de por medio, no importa cuántas veces cambie de nombre. Para ellos siempre seré el ingeniero, el traidor. Y una deuda como la mía nunca prescribe. El miedo a que me encuentren es terrible, sí, pero no es lo peor. Lo peor es la culpa. Esa no me deja ni un segundo. Todas las noches, cuando cierro los ojos veo a mi madre. La veo sonriendo, diciéndome que está orgullosa de mí, y me despierto con un dolor en el pecho que me ahoga, porque sé que esa sonrisa al final la pagó con su vida. Mi amor la mató. Mi intento desesperado por salvarla fue lo que la condenó. Esa es la verdad con la que vivo cada día. Salvé a una familia que nunca conoceré, y en el proceso me convertí en el verdugo de la mía. Y esa es una mancha que ni todo el tiempo del mundo podrá limpiar jamás de mi alma. Mírenme bien, miren esta cara de un tipo cansado, de un hombre que lo perdió todo. Entré en el mundo del crimen por amor, creyendo que era más listo que los demás, que podía controlar al monstruo sin convertirme en uno. Pero déjenme decirles la neta, el dinero del cartel no compra vida, solo te alquila tiempo. Y el precio final, el que siempre te cobran, es tu alma, es tu paz. Son las personas que más amas en el mundo. No hay escapatoria, no hay solo un ratito y me salgo. Una vez que entras, tu vida les pertenece. Ellos deciden cuándo comes, cuándo duermes, y al final deciden cuándo y cómo te mueres. Para todos los morros que están viendo esto, para los que ven las series y piensan que esta es una vida de gloria, de poder, de dinero fácil, escúchenme, todo es una mentira. Los carros, las joyas, las mujeres, todo es el queso en la trampa. La única promesa que el crimen organizado cumple siempre es que vivirás cada día mirando por encima del hombro. Cada sirena te hará saltar, cada desconocido te parecerá un enemigo. Te quitará la capacidad de confiar, de amar, de vivir en paz. Cambiarás tu libertad por una jaula de oro y te darás cuenta demasiado tarde de que el oro no sirve para comprar ni un solo minuto de sueño tranquilo. No vale la pena. Se los juro por la memoria de mi madre que no lo vale. Yo sé que vienen por mí. La foto de los chilaquiles no era una advertencia, era un saludo, un ya te vimos. Tal vez me encuentren mañana, o en un mes, o en un año. Ya no importa. Estoy cansado de correr. Pero si mi historia, esta confesión de un imbécil que lo apostó todo y perdió, puede salvar a un solo chavo de cometer el mismo error, entonces esta miserable existencia habrá tenido un propósito. Para el cartel, yo siempre seré el ingeniero. Y una deuda como la mía, como ya les dije, solo se paga con sangre. Que mi historia les sirva de lección, para que mi cuenta al menos sea la última que se pague.